palabra hace más de un mes ya sobre la parábola del sembrador que se encuentra en Lucas capítulo 8, versículo del 4 al 15. Allí la palabra de Dios dice que había o que hay 4 terrenos donde la palabra de Dios es sembrada, que representa 4 corazones. El primer corazón es un corazón duro, de aquella persona que hace de cuenta que nada le duele, que todo está bien, pero porque por dentro está muriendo y que la palabra de Dios no puede entrar, porque es un corazón duro. El segundo corazón es aquel corazón que no es duro, que la palabra entra, pero es un corazón superficial, inconstante, emocionalista. La palabra entra rápido, pero sale rápido. El tercer corazón es aquel que es representado por los espinos y las piedras, que es un corazón que está muy afanado por las cosas de este mundo. Y por estar tan afanado por las cosas de este mundo, la palabra de Dios no puede entrar. Pero la Biblia habla allí de un cuarto corazón, que es el corazón recto y bueno, donde la palabra de Dios entra, permanece y da fruto con perseverancia. Y nosotros hemos entendido aquí que Dios es un Dios bueno, que Dios no creó a nadie para tener un corazón duro, ni superficial, ni infructífero, que todas las personas fuimos creadas por Dios para ser buena tierra. Dios no creó ninguna tierra para ser destruida, para ser maldecida, para ser quemada. No. Toda la tierra que Dios creó es para ser bendecida. Es para ser bendecida por Él. Entonces, el deseo del corazón de Dios es que cada uno de nosotros seamos personas buena tierra. Que seamos personas que oyen, que la palabra entra, que la palabra dura. La Biblia nos dice en Eclesiastés 7:29 que Salomón dijo: he aquí solamente una cosa he hallado, que Dios creó al hombre recto. O sea, Dios no creó al hombre mujeriego, mentiroso, violento, grosero, lleno de vicios. No, Dios no creó el hombre así. Dios creó al hombre recto. Dios no creó, en otras palabras, ninguna tierra mala. Ay, pastor, ¿y por qué la tierra se volvió mala? Por causa del pecado. Porque pecamos y el pecado nos contamina. El pecado distorsiona la verdadera imagen de Dios en nuestra vida. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero cuando volvemos a Cristo, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entramos en un proceso de restauración. Diga, proceso de restauración. Amén. Para que volvamos a ser ¿qué? Buena tierra. Dios quiere que su iglesia sea buena tierra. Dios quiere que toda iglesia crezca. Dios quiere que todos los grupos de crecimiento crezcan. Porque Dios quiere la salvación de todos los hombres. Y Dios quiere que todos en su iglesia sean buena tierra. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4, la Biblia dice así: esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que ¿cuántos hombres sean salvos? Todos. 1 Timoteo 4, 2, 3 y 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que todos los hombres, todos los seres humanos sean transformados por la verdad. Vuelvan a ser buena tierra. Vuelvan a ser los hombres rectos y buenos que Dios creó. Por eso no hay el cuento de que Dios no quiere que mi iglesia crezca, Dios no quiere que mi grupo crezca. No, Dios quiere que todos los grupos crezcan, que todas las iglesias crezcan, porque Dios quiere salvar a todas las personas. Cristo murió por todos. Luego la Biblia nos dice en Colosenses 1:28 que el apóstol Pablo dice así: por eso me esfuerzo, porque quiero predicar el evangelio a todo hombre, porque yo quiero presentar algún día todo hombre perfecto en Cristo.
La ambición del apóstol Pablo era la salvación de todos los hombres de todo el mundo. ¿Cuántas veces uno ve líderes conformados, pastores conformados, predicadores acomodados, que não querem sair de sua zona de conforto, porque já ganharam 1, 2 ou 3 pessoas para Cristo, creem que já hicieron muito. Les falta amor de Deus em suas vidas, les falta compaixão por las almas perdidas. Usted deveria poner-se em los zapatos de uma pessoa que está sem Cristo, que entrará al infierno e passará a eternidade en aquele lugar. Sufrimiento eterno. Se nós não fizéssemos isso, nunca nos acomodaríamos. A igreja nunca estaria llena lo suficiente. Porque mientras há uma pessoa no mundo sem Cristo, temos que predicar, temos que insistir, temos que compartilhar, temos que hablar del amor de Deus, porque Deus quer salvar todo homem. A ambição do apóstolo Pablo deve ser nossa ambição. El dia que tengamos o mesmo coração de Pablo, nós nunca vamos estar conformados com o tamanho da igreja, nunca vamos estar satisfeitos nem acomodados, porque vamos querer apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Agora, que características, que princípios de vida devemos desarrollar para ser a igreja buena tierra que Deus quer que seamos e espera que seamos? Que devemos fazer? Há 4 princípios que colocou em meu coração o Senhor nessa manhã. Vou compartilhar hasta donde me alcance cada um de eles. O primeiro princípio é: devemos ser uma igreja sobre a declaração de la palavra de Deus. Uma igreja sobre a declaração de la palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Nos dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego, el apóstol Pablo diciendo, yo te ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hace 8 días vimos aquí 4 principios en ese versículo sobre cómo prepararme por la palabra para ser buena tierra. Yo debo presentar mi cuerpo, el devocional, todos los días el devocional. Para que su devocional sea efectivo, usted tiene que hacerlo todos los días, a la misma hora, en el mismo lugar, atento a lo que Dios va a hablar contigo. Y Dios es tan fiel cuando hacemos eso que las ventanas de los cielos se abren sobre nosotros. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, habla del devocional. Después dice: y no os conforméis a este siglo. No entrar en la forma de pensar del mundo, rechazar la forma de pensar del mundo, más bien transformaos. Debo transformarme por medio de la renovación de mi entendimiento por la palabra, o sea, renovarme por la palabra cada día, meditar en la palabra y confesar la palabra, no confesar mis emociones, sino confesar la palabra. Ahora, si hacemos eso, dice que experimentaremos la voluntad de Dios, que es que buena, agradable y perfecta. Bendito Dios. Qué cosa tan tremenda. Eso me emociona tremendamente. Escucha bien, en el principio de todas las cosas, la Biblia dice que la tierra estaba en tinieblas, desordenada y vacía. Esa tierra en que habitamos. Dios restauró toda la tierra y creó todo lo que no había a través de la declaración de su palabra. Eso está en Génesis capítulo 1. La tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Eso representa nuestras vidas. Muchas veces nosotros nos sentimos así, desordenados, vacíos y en tinieblas. Aún teniendo el Espíritu Santo en nuestra vida, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu se estaba moviendo allí, pero aún así, el Espíritu no encontraba cómo entrar, porque la tierra estaba desordenada, vacía, en tinieblas.
¿Qué hizo Dios para restaurar? Declaró su palabra. Dios comenzó a decir: haya luz y hubo luz. Haya orden y hubo orden. Haya vida y empezó a haber vida. ¿Cómo restaurar nuestras vidas? De la misma manera. No es esforzándonos mucho. La persona a veces cree: voy a trabajar de domingo a domingo para salir adelante. No funciona así con Dios. Y si logra conseguir algo, va a ser para pesar y sufrimiento. ¿Por qué? Porque está haciendo en sus fuerzas. Está dejando de congregar, de adorar, de buscar al Señor. No funciona así. Para tener la bendición completa, tengo que sujetarme a la palabra. Y tengo que, más que esforzarme, tengo que declarar la palabra. ¿Cómo voy, pastor, a cambiar mi caos, mi desorden y mis tinieblas en un lugar hermoso? ¿Sabe cómo Dios transformó la tierra que estaba desordenada, vacía en tinieblas, en un jardín? En el huerto del Edén. En un lugar donde la presencia de Dios se manifestaba todo el tiempo. En un lugar donde había provisión, salud, bendición, alegría, donde había vida. ¿Sabe cómo Dios lo transformó? Declarando su palabra. Es de la misma manera que usted va a cambiar su situación. Nosotros debemos ser una iglesia que declara la palabra de Dios. Tenemos que aprender a declarar la palabra de Dios. No declarar lo que estoy sintiendo, sino declarar lo que la palabra de Dios dice. Tú también tienes esa palabra creadora de Dios en tu vida. Debes conocerla y usarla para cambiar tu caos en un hermoso jardín lleno de la presencia y de la provisión de Dios. Pastor, ¿cómo cambiar mi tristeza en alegría? ¿Cómo cambiar la depresión en esperanza? ¿Cómo cambiar la enfermedad en salud? ¿Cómo cambiar la esterilidad de mi grupo en un grupo fructífero? La respuesta es: con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Dios nos llama a ser una iglesia edificada sobre el fundamento de la palabra. Fundamento de la palabra. ¿Sabe cuántas historias hay de personas que han aprendido a declarar la palabra de Dios y han cambiado la historia de su familia, han cambiado su empresa, han cambiado su ministerio, porque comenzaron a declarar no lo que sienten, sino lo que la palabra de Dios dice. Yo sé que a veces hay algunos problemas que tenemos que enfrentarlos y hablar con franqueza de ellos, pero aún así al final tenemos que decir: pero yo creo que Dios va a cambiar, porque la palabra dice Dios va a cambiar mi historia, Dios va a cambiar mi destino. Sabe, el diablo no tiene cómo derrotar una persona que declara la palabra de Dios. No tiene, porque por donde llega, palabra. Sabe, me acuerdo ahora de la historia de una hermana que la hija estuvo apartada de los caminos de Dios durante muchos años. Y ella dice que todos los días que la muchacha salía de la casa, ella decía: ahí va mi pastora de multitudes. Y la muchacha parecía raro, y doblaba rodilla y oraba y ayunaba y declaraba, y todos los días decía: mi hija, tú serás una sierva de Dios. Y eso sucedió. Algunos años después, esa muchacha se convierte a Cristo y hoy es una predicadora del evangelio de multitudes. Nosotros tenemos que ser una iglesia que declara la palabra. Segundo principio, devemos ser uma igreja unida. Efésios capítulo 4, versículo 1 al 6, diz que devemos estar unidos, uma sola fé, um solo bautismo, um solo Senhor, uma sola esperança, um solo sueño, uma sola meta. Uma igreja para trazer avivamento tem que estar unida. Não pode haver divisões. Devemos ser uma igreja unida em buscar o rostro de Deus. Devemos madrugar. Mira, el día que seamos una iglesia unida, el culto de las 5 de la mañana va a ser el más lleno. Todos los días. Porque es el culto de oración. Mira, debemos ser una iglesia unida en congregar. Debemos ser una iglesia unida en pagar el precio que sea necesario para crecer unida. Una iglesia que realmente desea crecer debe ser unida en honrar a los siervos de Dios, en guardar su boca para no hablar mal contra el ministerio. Debe ser una iglesia unida en cubrir, una iglesia que honra y que ayuda en el crecimiento. Mira lo que dice la Biblia en Juan 17, 21 y 23.
Mira lo que dice la palabra de Dios, la oración sacerdotal del Señor Jesucristo por nosotros. Él dijo, Padre, 21, oro para que todos sean ¿qué? Uno. Oro para que todos sean uno. O sea, para que estén en unidad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Diga, para que el mundo crea en Cristo, la iglesia debe estar unida. ¿Entiendes esto? Ahora mira el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado. Wow. El primer versículo dice, para que el mundo crea. Algunos hasta creen, pero no han tenido esa experiencia con Dios aún de nuevo nacimiento. Él dice ahora, para que el mundo conozca, para que haya conversión masiva en el mundo, la iglesia tiene que estar unida. Para que haya avivamiento, la iglesia local tiene que estar unida. Tenemos que estar unidos. Tenemos que entender que eso no se trata de un pastor. Eso no se trata de una religión. Se trata de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y que cada uno tenemos un grano de arena a aportar. Y que lo que yo hago hace la diferencia. En tercer lugar, debemos ser una iglesia de arrepentimiento. Ese versículo quiero leer en la Biblia. Hechos 3:19. Debemos ser una iglesia de arrepentimiento. Mira lo que dice. Así que el apóstol Pedro dijo, arrepentíos y convertíos. Diga, arrepentíos y convertíos. ¿Para qué, pastor? Yo debo arrepentir y convertir. Para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de qué? ¿Tiempos de qué? ¿Cuántos quieren ver avivamiento en este lugar? ¿Cuántos quieren ver prosperidad abundando en este lugar? ¿Cuántos quieren ver salud, milagros, multiplicación, crecimiento? La Biblia dice, arrepentíos y convertíos y Dios va a mandar tiempos de refrigerio. Escucha lo que te diré. No es posible un avivamiento sin arrepentimiento, sin confrontación con el pecado. Porque antes de recibir lo bueno, tenemos que reconocer y lo malo. Decir, Dios, hemos pecado. Hay personas que dicen que han tenido un arrepentimiento, pero aún no lo han tenido totalmente. La bendición llega cuando hay un arrepentimiento total. En esa mañana, yo quiero hablar sobre 3 características de un arrepentimiento total. ¿Qué es? Primero, concordar con Dios. Primero, ¿qué es? Concordar con Dios. Mientras la persona justifica su pecado, mientras la persona encuentra excusas para su pecado, no está concordando con Dios. Tiene que concordar. Tiene que decir, lo que he hecho es malo. Tiene que llamar al pecado, pecado. Tiene que concordar con Dios. Segundo, tiene que sentir dolor por sus pecados. Dolor. Un arrepentimiento verdadero es aquel que produce angustia, produce lágrimas, produce una aflicción dentro de nosotros, porque nos damos cuenta de que estamos mal delante de Dios, que si morimos en esa situación, no tenemos mucha esperanza. Eso trae una desesperación, eso trae una ansiedad, eso trae un dolor. Hay personas que dicen que están arrepentidas, pero se ríen haciendo el pecado y riéndose. Y dicen, no, todavía no tomé decisiones. De pronto ese mes me caso, pastor. De pronto el otro mes. De pronto el otro año. No hubo arrepentimiento. Si hubiese arrepentimiento, usted abandonaría la fornicación. Usted abandonaría todo aquello que no agrada a Dios. Y por último, y más importante que los 2 primeros, arrepentimiento produce cambio de dirección. Algunos hasta lloran, pero después vuelven y como si nada, continúan lo mismo. No hubo arrepentimiento real y total. El arrepentimiento total produce un cambio de dirección, produce una toma de decisiones. La persona dice, yo tengo que hacer algo, pastor. Yo no puedo seguir así. ¿Qué hay que hacer? Oriéntame. ¿Qué decisiones debo tomar? La persona no discute en la consejería.
El pastor dice una cosa y ella rebate con otra y dice otra cosa y rebate con... Eso no es arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, nosotros abrimos la Biblia y la persona respeta la Biblia. No discute con la Biblia. Respeta la palabra de Dios y dice, Dios mío, pastor, si eso es tan serio como está escrito ahí, ¿qué debo hacer? Eso es arrepentimiento. Eso es cambio de vida que Dios quiere generar en nosotros. Escucha eso. Nosotros vivimos en un mundo hoy que no le gusta escuchar sobre el arrepentimiento. Las iglesias están llenas de personas no arrepentidas, que les gusta escuchar solo cosas buenas para sus vidas. Dios es bueno y nos da muy buenas cosas. Yo creo en eso. Pero el mensaje de arrepentimiento tiene que volver a nuestros púlpitos. ¿Sabe por qué al mundo no le gusta escuchar arrepentimiento? Porque el arrepentimiento produce dolor. Por eso hay tanto divorcio hoy en el mundo. Hay tanto divorcio, separaciones. Por eso hoy las personas pelean por la eutanasia. Anoche yo asistí a un programa de España en la televisión y hablando de grupos de España y de Europa unidos, luchando por el derecho de la eutanasia. Y yo me puse a pensar en eso y escuché el programa que parecía interesante, muchas personas encontradas, pastores hablando en contra, activistas hablando a favor. Y la base de aquellos que hablan a favor de la eutanasia, en cualquier caso, eso es lo grave, ¿sabe cuál es? Ellos dicen, porque esa persona no merece sufrir tanto dolor. En otras palabras, ¿qué es lo que están haciendo? Huyendo del dolor de la manera fácil. Por eso hay eutanasia, por eso hay abortos. Las mujeres dicen, hay que huir de ese dolor. Yo no quiero hacerle daño a esa criatura. No, por eso la mata. No está pensando en la criatura, está pensando en ella. No quiere el dolor de tener que amamentar, de tener que cuidar. No quiere ser responsable, no quiere ser una madre responsable. Huye del dolor. Niños abandonados. ¿Por qué hay niños abandonados? Porque los padres huyen del dolor de la responsabilidad. Porque hay vicios en el mundo. Porque hay pervertidos sexuales. Porque la gente huye del dolor. ¿Sabe por qué los matrimonios se acaban? Es porque las personas dejan de recibir placer y beneficios personales y comienzan a tener que dar. Y ese dar produce dolor. Lo que no saben es que el dolor del arrepentimiento y de dar, de amar incondicionalmente, más adelante produce una alegría que el mundo no conoce, la alegría del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero las personas de este mundo que viven huyendo del dolor, no se imaginan el dolor que sentirán en el infierno si no se arrepienten de sus pecados aquí y ahora en la tierra. Porque esa predicación de que de pronto se arrepiente allá en el purgatorio, eso es mentira. Tiene que arrepentirse es aquí y ahora. El que no cree en Cristo en esa vida, tampoco creerá en la otra. No saben el dolor que enfrentarán ardiendo por la eternidad. Como la Biblia dice en Marcos 9:48, que el infierno es un lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Apocalipsis 21:8 dice que serán lanzados en el lago que arde con fuego y azufre, donde estará también el falso profeta, la bestia, el anticristo y el mismo Satanás. Nosotros debemos ser una iglesia que predique el arrepentimiento y debemos ser una iglesia que vive en arrepentimiento. ¿Sabe? No podemos decir en ningún momento que no hay nada que arrepentir en nuestra vida, porque todo el tiempo lo hay. Todo el tiempo lo hay. Y por último, debemos ser una iglesia que se renueva en el altar. Se renueva en el altar. Aleluya. Isaías 55:6 nos dice lo siguiente. Vamos a leer ese versículo también, precioso. Isaías 55:6. La palabra de Dios nos dice así. Isaías 55:6.
nos dice la palabra de Dios. Es una invitación preciosa. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Aleluya. Qué hermoso versículo. Mira, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que todo el tiempo nos está diciendo: vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Oh, cómo Dios nos ama. Y aquí dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Por qué? De pronto habrá un tiempo que no podrá más ser hallado. Mientras puede ser hallado. Y el tiempo es hoy, el tiempo es ahora. Sabe, el Espíritu Santo es tan noble, hermanos, es tan dulce. A mí me ha pasado veces también que a veces Dios me llama en la madrugada para orar y yo he dicho: ya voy, Señor, y me quedo dormido. Y a la hora o a las 2 horas, ahí sí me despierto otra vez y voy. Y siento que el Espíritu Santo está triste conmigo. Y yo me arrepiento y le pido perdón. Y a los 5 minutos es como si nada, porque el Señor vuelve a abrazarme como si no hubiese pasado nada. Porque el Señor es noble. Él siempre desea estar con nosotros. Él siempre desea compartir con nosotros, llenarnos de su presencia. Debemos ser una iglesia que se renueva. Escucha eso. Todo avivamiento fue precedido por un grupo que pagó el precio en oración, clamor, intercesión, insistencia, con hambre de Dios. Obviamente que sobre la gracia de Dios, porque por nosotros no podemos nada. Todo es por la gracia. Nosotros, para ver un avivamiento en nuestra iglesia, debemos disponernos a pagar un precio, de clamar por la presencia de Dios. Debemos renovar el altar cada día. Debemos buscar al Señor con todo nuestro corazón. Hay muchos ejemplos así en la Biblia y en la historia, de grupos, de ciudades, de países, de personas, de ministerios, de iglesias, de pueblo, que se levantaron y dijeron: a partir de hoy hacemos pacto de que el Señor de los cielos será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y cada vez que un pueblo hizo eso, vino enseguida tiempos de restauración y de prosperidad. Porque Dios quiere enviar tiempos de refrigerio. Dios no es feliz en ver la situación del mundo hoy. Iglesias secas de la presencia de Dios. Familias secas de la presencia de Dios. Líderes secos de la presencia de Dios. No, Dios quiere mandar su lluvia. Yo declaro en el nombre de Jesús que nosotros somos una iglesia que busca intensamente a Dios hasta que venga un avivamiento sin precedentes en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo quieren? ¿Sabe? Nosotros tenemos que buscar al Señor con ansiedad, con ansia de corazón, hacer del Señor nuestra única esperanza. Por eso yo quiero terminar en ese punto haciendo una invitación. Nosotros vamos a tener en el mes de julio todavía, porque este mes estamos empezando semana, o el día de hoy, empezando semana, empezando mes y empezando semestre. Esos días son muy importantes, proféticos. Nosotros, antes de empezar cada semestre, siempre tenemos algo, alguna cosa, algum evento em que buscamos a Deus intensamente. E nesse semestre, Deus colocou em meu coração que hiciéramos algo diferente. Nós vamos fazer 7 dias de clamor por la presencia de Deus em nossas vidas, em nossas famílias e em nossos ministérios. Vamos a orar 5 dias a las 5 de la mañana. El sábado vamos a orar a las 7 de la mañana. Y el domingo también vamos a orar a las 7 de la mañana. ¿Para qué vamos a orar? Vamos a orar por una visitación, por un mover, por una presencia de Dios que venga a nuestras vidas. Vamos a decir: Señor, no queremos ser tierra seca. No queremos ser tierra seca, Señor. No queremos ser infértil, Señor. Queremos que tú vengas, Padre amado, y transforma nuestra realidad. Queremos ser transformados en un jardín, en un huerto, donde la presencia de Dios se manifiesta.
La Biblia dice que la presencia de Dios se manifestaba todos los días en el huerto. Dios venía y hablaba con Adán 2 veces al día, cara a cara, en la mañana y en la tarde. El jardín es un lugar de comunión con Dios. Cuando su vida es un jardín espiritual, la presencia de Dios abunda en su vida. El Espíritu Santo habla con usted todo el tiempo, todo momento, en todo lugar. Usted se va a sorprender llorando en la ducha, llorando en el carro, llorando en el parqueadero, llorando en la cama, llorando por la presencia de Dios que viene a su vida. Porque el Espíritu Santo te va a tomar, te va a tocar. Va a traer a su vida un corazón sensible, un corazón dispuesto, un corazón que siente el dolor del corazón de Dios, un corazón que mira a las personas y siente aflicción por ellas. El huerto también era un lugar de vida, donde Adán y Eva tenían vida. Había árboles con fruta, había animales saludables, había vida en los ríos, había vida en el aire. No había maldad. Yo quiero invitarte en este día a ponerse de pie. Y quiero invitarte a algo. ¿Usted está satisfecho con su vida? ¿O usted quiere más de Dios? ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos dicen, pastor, yo no estoy satisfecho? Yo quiero ver esas promesas hechas realidad en mi vida. ¿Cuántos dicen eso en ese día?